Autoridades, amigos del atún, bienvenido al CIPGARO, ¿no?, para celebrar de la jornada la 20º encuentro de capitanes de Almadraba. Y sí es verdad que parece ser que tenemos más de 20 actividades, entonces hoy nos toca presentar el sexto pregón. El pregonero de este año corresponde a Miguel Ángel Concepción y a un grupo de performance llamado La Fruta del Arte. Yo creo que va a ser un poco espectacular. Todos los pregones desde el año 2016, que empezó Pedro Cile, Baldomero Toscano, Rafael Salgado, Begoña Flores y el año pasado Antonio Aguilera, creo que ha sido un poco cada uno de su manera, de su forma. No sé si la palabra pregón corresponde o lo que cada uno hace, pero sí es verdad, todo el mundo tiene libertad. Entonces yo creo que Miguel Ángel no sé nada, de verdad un poco soy así. He visto esto, me ha sorprendido la sal de un poco de Isla Cristina, cloruro sódico, y yo creo que va a merecer la pena haber estado aquí. Y lo de siempre, me han dicho que merece la pena estar aquí para ver un poco antes y un poco después, a ver qué es lo que sucede con Miguel Ángel Concepción. Doy paso a Antonio Aguilera, que va a presentar el pregonero de este año. Muy bien, buenas tardes. Qué alegría ver este salón de actos, esta fábrica del ancho cada año más llena de amigos y amigas del atún. Es la mejor señal de que la civilización atunera tiene buena salud y va creciendo. Así que, lo primero, enhorabuena a todos. Fantástico. Bueno, yo tengo hoy una tarea muy sencilla, muy simple, que es introducir a Miguel, que lo he perdido. Está escondido. No empezamos bien esto, ¿eh? Bueno, pues el cometido que tengo es introducir a Miguel Ángel Concepción Santos, que, como muy bien ha dicho José Antonio, es el pregonero 2022. Y, bueno, pues unas palabras para que los conozcáis un poquito mejor, tanto en el plano personal como en el profesional, y su vinculación, desde luego, al mundo del atún, ¿no?, que yo creo que es lo que corresponde. Miguel Ángel Concepción Santos es un gran profesional, un reconocido artista y, ante todo, una persona muy comprometida. Podemos comprobarlo en su obra, en sus intervenciones, en su propio estilo de vida. Activo, sensato, coherente y también, por qué no decirlo, consciente de que la vida es muy corta, mucho más corta de lo que nos gustaría, y hay que vivirla a tope. Miguel nació en Isla Cristina y bien podríamos haber sido tocayo, porque nació el día de San Antonio, de familia marinera por las dos bandas. Por las dos bandas, y por proa y por popa. Sabe, lastimosamente también, en primera persona, que la mar pide sus tributos y orilla tristeza, y que imprime un carácter único. Quizás podemos encontrar ahí parte, ¿no?, de esa creatividad, de esa vocación, ¿no?, expansiva que tiene Miguel Ángel. Rosario, su madre, era de la gente de Poniente y vino al mundo en Barbate, porque allí estaba su familia en la campaña de la Almadraba, cuando ella vino a nacer. Y su padre, Miguel, fue capitán del Playa de Bolnuevo, y allí pasó con el Bolnuevo muchas campañas en la Almadraba de Tánger, y allí me consta que Miguel fue varias veces a visitarlo. Así que, bueno, desde cuna sabe lo que es el salitre y las escamas. Como artista se define como transdisciplinar y comisario de videoarte. De él dicen los especialistas, que yo no lo soy, así que me he ido a los críticos de arte, que es versátil y complejo. Aunque en principio se nos descubre como pintor, pronto muestra interés por el videoarte, y en eso mucho tuvo que ver un pequeño accidente que lo tuvo varias semanas en una silla de ruedas, en la que yo creo que tuvo demasiado tiempo para pensar. ¿Recuerda, Miguel Ángel, aquel estudio de San Primitivo en Sevilla? Me parece a mí que es peligroso dejar pensar.
a Miguel Ángel, fue una transformación. Hace trabajo en lo que podemos encontrar fusiones de técnicas electrográficas, vídeo, estampaciones digitales y también hace el clásico óleo y el clásico acrílico. Las migraciones acuáticas, la descontextualización, la historia del arte o la crítica social son los referentes iconográficos a los que recurre habitualmente de forma muy mordaz, con mirada cáustica e irónica y un gran activismo político. Podéis comprobarlo en estos días también. Estáis invitados, si él no lo hace, lo hago yo en su nombre, porque tiene una exposición abierta en Huelva, en la Casa Colón, que se titula, o la ha titulado, Disidencias Transnacionales. Pasaros por la Casa Colón de Huelva, que merece la pena. Ha recibido 3 veces la beca Daniel Vázquez Díaz, ha publicado 3 libros, Reflexiones mojadas, Dormidos, ahogados y santos y Postales desde la Atlántida. Ha recibido la beca de la Fundación Joan Miró por el proyecto El día que Arcimboldo me invitó a comer y en colaboración con su pareja, Rocío López Arandieta. Director y comisario de Atlántica Visual Art, es un festival de videoarte al aire libre bajo la luna y las estrellas dentro del Festival de Cine Bajo la Luna de Isla Antilla y cuenta ya con 7 ediciones, una de ellas en México. Comisario también, junto a Rocío, del proyecto Yo Soy Tu Biopoder, que se presentó en la prestigiosa Arco de Madrid. Gracias, Miguel Ángel, por tu contribución a la cultura. Gracias por tu compromiso. Tuyo es el estrado. Amigos, amigas del atún, con vosotros el pregonero de las jornadas de Arráez y Sotarráez 2022, Miguel Ángel Concepción. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Bonitas palabras, me halagan mucho. Muchas gracias, de verdad. Y nada, damos paso al espectáculo. Por favor, un aplauso para Eva Vaz. Buenas noches. Solo siendo de aquí, a una poeta se le puede ocurrir hacer un poema sobre un ronqueo del atún. La fiesta. Es grande como un hombre y yace como un saco, casi vivo. La piel brilla al sol de septiembre, mientras los niños sentados en el suelo se salpican de sangre y jolgorio. No están espantados. El animal solo parece un hombre borracho, dormido o muerto, porque se deja hacer pesado y bueno. El animal emite gemidos brutales, de hueso y piel, de grasa y carne roja, de sangre y de víscera. Y tiene un corazón enorme tan expuesto, y los niños mirando, agarrándose las rodillas, apretando la boca, la cabeza se desprende cierta, como si estuviera previamente recortada. El animal es como un hombre, borracho, dormido o muerto. El ruido es una jarana alegre en la plaza y un quejido de huesos lacerados, un gemido gutural desprendiendo costilla a costilla la carne firme y hermosa, como una decapitación de huesos ensamblados que ruge su mala suerte. Una guillotina pública o un campo de concentración, y el corazón enorme, que no se come, que pasa desapercibido. El sudor cae del cuchillo el animal como lluvia sobre el mar. Se exhibe ante los espectadores que apretando las mandíbulas gimen por dentro su particular ronqueo. Estaba muerto y ronquea, el atún y el hombre, ambos idénticos, todos animales, todos trágicamente heridos. Gracias. Llamadme Ismael, mi nombre es Ismael.
Así comienza la mítica y legendaria novela Moby Dick de Herman Melville, publicada en 1851, que narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, en la obsesiva y autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco, donde siempre he visto metaforizado al capitán Ahab como el artista y a Moby Dick como el lienzo en blanco, la lucha de la creación. Hoy vamos a transformar con la ayuda del arte al mítico cachalote en un atún gigante y albino, blanco como la sal, el monstruo que estos días nos reúne. Las frutas del arte. Dos mujeres vestidas de negro, dos mujeres almadraveras como lo fue mi abuela y mi madre. Ellas construyen un copo de sal blanca, blanca como nuestro atún gigante. Las dos mujeres vestidas de negro como el capitán Ahab transforman el copo en un ring, donde van a metaforizar la lucha entre el túnido y el humano, el enfrentamiento entre animal y la fuerza de la razón, entre el hambre y la vida. Un ring construido con sal de las marismas de Isla Cristina y boyas encontradas en la playa, traídas por el mar, la lucha contra la bestia blanca, la vida y la muerte. El disparo final con la lupara, donde el azul del mar se torna en rojo de la sangre. De nuevo sangre y agua, pero ellas transforman en sal blanca. Buscan el blanco de la creatividad, el blanco de la vida y la muerte. Pistolas como luparas para matar y cuchillos brillantes y afilados para ronquear. De nuevo la muerte, la vida y el trabajo. La muerte de miles de atunes, el número exacto pintado con la propia sangre del animal. Ellas son las frutas del arte. Un atún gigante y blanco, albino, encalla en la playa de una ciudad alemana al final de la Segunda Guerra Mundial. La gente se moría de hambre. La ciudad, podemos imaginar que era Kiel, fue casi completamente destruida por 710 bombarderos estadounidenses el 13 de diciembre de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, y como todas las demás, por supuesto. El atún gigante agoniza y la gente, sorprendida por la novedad, acude a verlo sucumbir a orillas del mar Báltico. Pasan las horas, pasan algunos días. El atún gigante y blanco sigue vivo, pero las personas ya no se sorprenden ni se apiadan de la bestia. Empiezan a verlo como comida, para mitigar su ausencia, pero nadie se anima a tocarlo. No es una vaca, no es una gallina, no es un cochino. Es un monstruo mítico, extraño y desconocido, un atún gigante y blanco que vino, vaya a saberse por qué, a aparecer a esa playa. Hasta que uno, alguien, cualquiera, rebana con un cuchillo un trozo de la carne del animal, lo envuelve entre sus ropas sangrante y caliente y se va a su casa, a alimentar a su mujer y a sus hijos. Lleva 5 kilos de tarantelo. Luego, todos seguirán su ejemplo. Otros rebanan un gran trozo de ventresca, otros se llevan espineta blanca, morrillo, descargamento, plato, mormo, algo de espineta blanca, el galete contra mormo. Otros clavaron un enorme cuchillo por el espinazo, lo que produjo un extraño sonido como un ronquito desconcertante, misterioso y perturbador, que asustó a algunos de los participantes. Mutilarán al monstruo blanco como la sal, que seguirá vivo varios días, para proveerse, por supuesto, de sustento, de su carne roja y exquisita. Lo hacen de noche, a oscuras y avergonzados, aunque todos saben que están haciendo lo mismo. El atún gigante, llagado al extremo, martirizado sin remedio, al final muere. Las frutas del arte.
Cuando el antropólogo Marc Augué llamaba a los aeropuertos no lugares, difícilmente podía imaginar que la vida de Rosa Navarro Durán daría un vuelco en el Prat. Durante 30 años, esta catedrática de la Universidad de Barcelona había explicado en clases de sus alumnos que el segundo libro más importante de la literatura española, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, era una obra llena de misterios. Se había publicado anónima, no sabemos en qué año se compuso y cuesta creer que la Inquisición se apresurara a prohibirla si, como nos han contado, no es más que la historia de un pobre pícaro al que sus amos matan de hambre. Sin embargo, lo que necesitaba la profesora Navarro Durán para acercarse a la solución de estos enigmas no era una biblioteca en la que releer sus notas, sino un no lugar, donde poder interpretar el texto libremente. Eso fue lo que encontró en el año 2001 mientras esperaba en el aeropuerto del Prat de Barcelona, con los sentidos bien alerta. La filóloga detectó una anomalía de la que nadie parecía haberse dado cuenta hasta el momento. De repente vi, según la antropóloga, que el final del prólogo de todas las ediciones conservadas no estaba en su sitio, señala. En efecto, quien hablaba en él ya no era el escritor, sino el propio Lázaro. Sin previo aviso, el protagonista tomaba la palabra para informar sobre un caso misterioso que le preocupaba a alguien cuya existencia el lector desconocía por completo. La única explicación posible, se dijo la profesora Navarro Durán, era que ese último párrafo fuese en realidad el comienzo del primer capítulo, y tirando poco a poco del anzuelo, se fue dibujando una interpretación del Lazarillo que por una vez respondía más a preguntas de las que planteaba. Quien se escondía tras el anonimato de la obra era uno de los hombres más brillantes de su época, el conquense Alfonso Vallés, al que el emperador Carlos V había confiado su correspondencia en latín. Valdés había escrito el Lazarillo poco tiempo antes de morir de peste, y desde luego su intención primera no era entretener al público con aventuras de Lázaro de Tormes, sino denunciar las prácticas de una iglesia corrupta necesitada de reforma. Antes que el escritor conquense, el Lazarillo se había atribuido con frecuencia a Diego Hurtado de Mendoza, al que se suele asociar la figura de un escritor muy culto, bibliófilo, que vivió sus años como embajador en Venecia rodeado de artistas y escritores. Pero también otra imagen del descendiente de una de las más poderosas familias castellanas, la de un hombre vanidoso y derrochador, sin visión política ni tacto diplomático, que con sus errores continuos hizo que los españoles perdiesen la ciudad de Siena. En cuanto al emperador le llegaron las noticias de cuál era la cara oculta de uno de sus representantes, no dudó en destruirlo fulminantemente. Y de nada sirvió que Hurtado de Mendoza se quejara por escrito al príncipe Felipe, al que pronto su padre pondría al frente del reino. Según las últimas investigaciones de la profesora Navarro Durán, que aparecerán en breve en la prestigiosa Biblioteca Castro, el deseo de una venganza habría llevado a Diego Hurtado de Mendoza a escribir una continuación del Lazarillo, usurpando el personaje de Alfonso Valdés para ponerlo al servicio de una sátira política contra el emperador. El libro utiliza un banco de atunes como metáfora de una corte llena de vicios. En ella, Lázaro se alista en la expedición de Argel de 1541, que sería el gran fracaso militar de Carlos V, porque cree que volverá de ella cargado de riqueza. Pero en lugar de oro, lo que encuentra es una furiosa tempestad que destruye la flota imperial y que lo lleva al fondo del mar, en donde acabará transformado en un atún. Tras la metamorfosis, vivirá con estos peces 4 años, descubriendo con perplejidad que también ellos tienen jerarquías y vicios. Como explica la filóloga, hay incluso un rey de los atunes que tiene los mismos defectos que se achacaban al emperador, entre ellos su gusto desmedido por las mujeres. Durante su viaje a Argel, Lázaro naufraga y se oculta en una cueva donde se transforma en atún. Al salir fue hecho prisionero de los atunes, pero consigue entablar amistad con el capitán de estos, Licio, al que intenta liberar cuando, a su vez, también fue capturado. Lázaro consigue ascender y llega a ser privado del rey de los atunes y se casa con Linda Luna tras aprender el atunés. Fue encargado de la importante misión de proteger con su ejército de 2.000 soldados a 500.000 atunas que se hallaron preñadas en su viaje a desovar en el interior del Mediterráneo, al pasar por Conil, Becher, lugares del duque de Medina Sidonia. Fui avisado del peligro y como allí se solía hacer daño a los que cruzaban por ese lugar. Le pescaron con las redes humanas y vio en su vida en peligro, cuando otros peces rodearon, ganosos de saber a que yo sabía, como al principio se refugia en una cueva y muda de nuevo en ser humano original, cuyas siguientes aventuras no tienen menor interés. Al tío de Alfonso Valdés lo quemó la Inquisición y la misma suerte hubiese corrido el mejor prosista de la primera mitad del siglo XVI de haber puesto su nombre en el Lazarillo. Si hubiese firmado las flechas que disparaba contra Carlos V, el castigo de Diego Hurtado de Mendoza habría sido sin duda mayor que perder sus privilegios como diplomático. Por eso, y porque tal vez algún lector podría reconocerlo por su estilo, el noble castellano tuvo que inventarse un no lugar como escenario para la venganza de ellos. El mar de los atunes, las brutas del arte.
Ahora me gustaría que subiera al atril Pedro Siles, al que he liado en este asunto un poco también, y que es el primer pregonero de la historia de Arraiz y Sotarraiz. Un aplauso para Pedro Siles, por favor. Está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Os voy a contar un cuento. Orcas llegadas de todos los océanos del globo habían confluido frente a un gran valle submarino situada a la entrada del fiordo Pecenhor, en el que se había refugiado un enorme cardumen de atunes Turnustinus que reunía prácticamente a la totalidad de los individuos de la especie. Resultaba evidente que la intención del ejército de orcas era la de efectuar un único y demoledor ataque que habría de borrar de la faz de la tierra a los atunes de aleta azul. Poco a poco las orcas habían ido hostigando a los atunes hasta confinarnos en ese valle que constituía ahora una encerrona mortal. Poca oposición podían ofrecer los atunes rojos a este formidable ejército de orcas integrado por los que están considerados como uno de los mejores cazadores del planeta. Pero los Jotun, los poderosos gigantes de hielo de la mitología escandinava, eran unos grandes amantes de las delicias del cerdo del mar. Las exquisiteces de la carne del atún, que lo convertían en el rey del mar, eran algo muy valioso para estos gigantes nórdicos, primos de los dioses, y no estaban dispuestos a renunciar a ellas. Una avanzadilla de atunes se internó en las zonas aledañas a la vanguardia del ejército cetárseo y provocó inmediatamente que un destacamento saliera a interceptarla. Pero con gran sorpresa y consternación, las orcas observaron que sus huestes eran diezmadas en el combate. La explicación había que encontrarla en la decisión que los Jotun habían tomado en la asamblea celebrada en Jotunheim, la capital de su reino. Thrym, el rey de los gigantes de hielo, el que robaba el martillo de Thor, había ideado una estrategia que podría resultar muy favorecedora para los atunes. Poseían los Jotun el secreto de un veneno muy potente con el que deberían untarse los atunes hasta cubrirse la totalidad del cuerpo. En el momento en que una orca mordiera la ventresca, el tarantelo, el descargamento o cualesquiera otras partes de un atún, resultaría envenenada y moriría inmediatamente. Slurg, pareja del capitán de un destacamento tunífero, con el rímel corrido por las abundantes lágrimas que enturbiaban su mirada, se abrazó con desesperación a su esposo. Sabía que no lo volvería a ver nunca más. Miembro del batallón Tunicace, atunes suicidas, que se había creado en el cardumen de los de aleta azul, tenía su cuerpo enteramente cubierto de la terrible ponzoña y se dirigió con decisión junto a sus compañeros al encuentro de las avanzadillas cetáceas. El resultado fue no solo la muerte de los atunes que fueron objeto de las dentelladas de las orcas, sino también de aquellas que las proporcionaron. El Estado Mayor de las orcas estaba perplejo, pues desconocedor del uso del veneno, no sabía a qué atribuir la muerte de tan valerosos guerreros. El desconcierto cundía entre los cetáceos. Poco a poco un miedo irracional se fue adueñando de su ánimo y empezaron a rehuir el combate, hasta tal punto que ante nuevas aproximaciones de patrullas atunicaces comenzó a ser frecuente que las orcas huyeran despavoridas en franca desbandada. Así fue como, gracias a la estrategia ideada por los gigantes de hielo y a los atunicaces, la amenaza de desaparición de la especie Turnustinus fue congelada. Aunque las orcas siguieron atacando esporádicamente a los atunes, nunca ya a lo largo de los milenios se planteó la organización de un ejército para conseguir el exterminio del atún rojo. Melponar, atunero de gran prestigio entre los suyos, tomó la palabra y con voz vibrante por la emoción se dirigió a sus congéneres. Valientes atunes de las aguas árticas, atunes rojos, nuestra debilidad como especie estriba en que nuestra población es pequeña y puede ser diezmada con facilidad. Es necesario que nos reproduzcamos de forma mucho más eficiente a como lo hacemos hasta ahora y que consigamos que nuestra tasa de natalidad atunera se multiplique. En aguas más cálidas, la proporción de individuos nacidos de cada puesta es muy superior a la existente en las gélidas aguas del norte. Nuestro pueblo ha de viajar todos los años a lugares de aguas por encima de los 20 grados centígrados
para que la reproducción sea realmente notable. Desde entonces, todos los años por San Fidel, cuando las tórtolas vuelven de África, los atunes procedentes del norte, donde han pasado el invierno y han engordado, llegan en grupos tan numerosos que pueden verse desde el aire a la puerta del Mediterráneo, al estrecho de Gibraltar, más allá del cual se encuentra la tierra prometida de su reproducción. Las atunas, protectoras, harán su puesta en aguas muy pobres en nutrientes, posiblemente para evitar que acudan depredadores de las crías. Pero cuando se produzca la eclosión, una vez agotada la gota de grasa del saco vitelino, no encontrarán ellas tampoco alimentación alguna. La única forma de sobrevivir será entonces la alimentación a base de larvas de otras especies de atún o la práctica del canibalismo. Pero esto ya es otra historia que deberá ser contada en otro pregón. Pedro Siles, siempre genial. Recuerdo las cientos de historias de la mar que me contaba mi padre durante mi infancia. Algunas inventadas seguramente, otras exageradas por su imaginación, como buen pescador, pero siempre eran para mí fascinantes. Enormes ballenas blancas que asomaban sus lomos cerca de su barco, tanto que se les podía oír respirar, y que miraban con sus enormes ojos a la tripulación de sus barcos, siempre pintados de blanco, azul y rojo. Delfines acompañando y jugando con el barco, una mancha oscura que pasaba por debajo de la embarcación y que resultaba ser una raya gigante, mucho más grande que el barco. Bancos de atunes que saltaban a una velocidad endiablada muy cerca de ellos, tan cerca que se les podía oír respirar. También noches de calma chicha en la mar, iluminados por una imponente y deslumbrante luna blanca, solo con el sonido del agua chocando suavemente contra la quilla del barco y el nadar de los túnidos. También recuerdo un considerable bogavante andando por el suelo de mi casa, jugando con el niño que después escribiría esto, mientras se calentaba el agua para su cocción, o cómo cargaban los barcos con toneladas blancas de hielo y sal. Mucho tiempo después he oído contar a algunos marineros historias de valentía y riesgo por parte de mi padre y otros pescadores, con grandes temporales, lanchas portuguesas disparando al barco y cuya tripulación se embadurnaba de tomate frito para simular que habían sido heridos, o cómo llegaba al puerto su barco cargado de pescado hasta el mástil, capturados con artes de pesca que él modificaba, con los plomos más altos o los corchos más separados, más cortas o más largas, dependiendo de por dónde le llevara su investigación. También recuerdo lo grande que era su amor por la mar y sus hombres, cómo le brotaban las lágrimas cuando veía en las noticias los problemas de estos, tanto si eran de Cádiz, gallegos o valencianos, o cómo lloraba viendo el mar pintado de negro por el Prestige. Y me pregunto qué sentiría ahora si viera todo lo que está pasando a la naturaleza en general, a la mar en particular y a los marineros en concreto. Pero también recuerdo cómo llegó emocionado cuando subió en el Rainbow Warrior, uno de los primeros barcos adquiridos por Greenpeace en 1978, y allí conoció al capitán Paul Watson, uno de sus fundadores, y actualmente fundador de la Sea Shepherd Conservation Society, una organización no gubernamental protectora de focas, delfines, ballenas, tiburones, atunes, tortugas y demás animales marinos, y que van directamente al grano, con una actitud valiente y, si es necesaria, agresiva. Son auténticos guerreros del mar, las brutas del arte. O como me contó mi padre que cuando trabajaba en la almadada de Tánger, el Rana se sumergió en el copo para ver si había atunes, y una gran sombra le sorprendió. Al girarse para ver qué era, se encontró con un enorme tiburón tigre que se había colado entre las redes. Ante tal susto, subió a la superficie a tal velocidad que sufrió una súbita descompresión leve y tuvo que ser ingresado por sangrado de oído. Con el tiempo conocí al hombre rana, un tipo valiente, encantador, divertido y enamorado de la mar. Creo que todas estas historias han marcado de forma decisiva el desarrollo de las diferentes etapas de mi obra pictórica y conceptual, e incluso de mis lecturas y viajes. También han sido decisivos los colores con los que mi padre pintaba sus barcos: el rojo, el azul, el blanco, el óxido de hierro o el patente del casco. Todos ellos han sido protagonistas absolutos y monocromos de diferentes épocas en mi obra.
Una mañana de junio me encontraba con mi padre en Huelva resolviendo algunos asuntos o asuntillos alrededor del mediodía. En ese momento nos llama Rocío y Olga por teléfono para contarnos emocionadas que estaban viendo un enorme banco de atunes que parecían delfines, muy cerca de la orilla de la playa de la Casita Azul, tan cerca que se les podía oír respirar. «Dile que tengan cuidado, van detrás de las sardinas», dijo mi padre. Quizás se equivocaba. Cuenta una vieja leyenda de los antiguos marineros nórdicos que cuando en los días cercanos al verano los atunes se acercan tanto a la costa era porque los enviaba Egir o Neptuno para buscar a uno de los suyos. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Hola, Pedro. Muchas gracias a las brutas del arte, a Eva Vaz, a Pedro Siles, por favor, súbanse al escenario para que alguien nos haga una foto, un selfie en tu caso. Y invita a todo el mundo que quiera, por favor, que suba al escenario y vean la instalación residual de las brutas del arte y del performance. Gracias, muchas gracias.